¿Qué es el TEL? El TEL, aunque se suele tratar separadamente del autismo, bueno, en los primeros años muchas veces es difícil de distinguir uno de otro. ¿Por qué? El TEL es un retraso en la adquisición del lenguaje por motivos que no conocemos, para entendernos que no está asociado a una enfermedad concreta o a un trastorno concreto. Por ejemplo, si hay niños con síndrome de Down o niñas con síndrome de Down que a lo mejor adquieren el lenguaje más tarde, eso no es un TEL, eso es un retraso del lenguaje, pero porque sabemos de dónde viene. Pero hay niños que aparentemente no tienen ninguna otra dificultad, se crían sanos, pero debe de haber algo en el funcionamiento de su cerebro, que no sabemos bien qué es, que hace que les esté costando o bien comprender el lenguaje o bien expresarse. Bien porque no adquieren el suficiente vocabulario, a veces porque no aprenden a construir las frases, a decir bien, bueno, a aprender gramática para entendernos, la que todos usamos. Y claro, esto es como una discapacidad oculta, porque estos niños no siempre dan los problemas o no siempre nos damos cuenta de lo que está pasando. En los casos más severos sí, pero en muchos otros no. Y esto va a tener implicaciones a la hora de buscar empleo, a la hora de aprender a leer. En fin, el lenguaje es que está por todas partes, igual que lo social está en todas partes, ¿no? ¿Qué sucede cuando son más pequeños? Pues claro, las primeras conductas que tenemos sociales también son las del lenguaje. ¿Dónde aprendemos a hablar? Aprendemos a hablar cuando nos sentamos con nuestra mamá o nuestro papá, y nuestra mamá o nuestro papá nos están enseñando un libro abierto donde nos dicen: mira un perro, mira cómo persigue el perro al ciervo, mira este... Y entonces ahí estamos aprendiendo vocabulario. Y entonces, claro, a lo mejor hay un niño que no está aprendiendo palabras, pero porque no está prestando atención y no está interactuando socialmente bien con su padre, pero a lo mejor es porque no comprende bien el lenguaje y hay algo en su cerebro que le impide aprender esas palabras bien. Cuando son pequeños no sabemos la diferencia. Luego, cuando van creciendo, se va notando más. En general, las personas que hacen diagnóstico lo que van a intentar ver es si el problema es solo de lenguaje, y si solo es de lenguaje será un TEL, o si el problema es de lenguaje y social. Y en ese caso estaremos posiblemente hablando de autismo, porque además vendrá acompañado de esta rigidez que yo decía antes, de esta inflexibilidad que comentaba antes, y eso distingue a la mayoría de los niños con autismo de la mayoría de los niños con TEL. Pero es verdad que hay casos en los que el solapamiento es grande y es un diagnóstico difícil, por eso conviene ir a un especialista que esté acostumbrado a ver casos de este tipo, ¿no?